Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 30. De vuelta al bucle. Tirando de las cuerdas. He pasado gran parte de mi vida adulta estremeciéndome de dolor mientras intentaba desentrañar los hilos que me atan las sombras de mi pasado. Lorna Luft. El agua goteaba lentamente de una estalactita mientras las 8 figuras parpadeantes permanecían en tenso silencio, dispuestas en círculo alrededor de una ornamentada lámpara de aceite. Cada una no era más que una silueta aceitosa, con los rasgos envueltos en capas negras informes adornadas con tenues nubes rojas. Solo se veían con claridad sus ojos, cada uno brillando como si estuviera iluminado desde atrás. Deidara, ¿podrías explicarme cómo sucedió esto?, preguntó el líder del grupo, con una voz que evocaba la calma. Aún así, había una férrea compulsión en sus palabras, que predecía las terribles consecuencias de una respuesta insatisfactoria. Estabas al tanto de mis instrucciones sobre que cada uno viajara con su compañero, ¿verdad? No es mi culpa, gritó uno de los otros con irritación, intentando mantener la mirada fija en esos ojos grises y ojeras. Sasori Dana dijo que se encargaría. Solo era un mocoso. Dijo que tenía que poner en su lugar a un titiritero advenedizo. ¿Cómo iba a saber que mataría a Sasori? Ese mocoso advenedizo, entonó otro miembro en voz baja, mientras sus vibrantes ojos rojos giraban lentamente en la penumbra, era el Kyuubi Jinchuriki, y el primer ninja en aplicar ingeniería inversa a las marionetas de Suna. Deidara se burló. Bueno, la última vez que lo revisé, Itachi, se supone que el mocoso Kyuubi es asunto tuyo y de Kisame, ¿no? ¡Guau! Gritó la silueta más alta, sonriendo para revelar sus afilados dientes de tiburón. No me metas en esto. Nos dijeron que solo vigiláramos al mocoso, que no hiciéramos nada todavía. Fue tu compañero el que se puso furioso porque se sintió amenazado por un niño. Sasori Dana no se sintió amenazado, maldito rollo de sushi. La sonrisa de Kisame se desvaneció levemente mientras su mano buscaba el bulto que llevaba a la espalda. Parecía chirriar con entusiasmo. ¿Quieres volver a decir eso cuando no estés separado de mí por 2 países? Te mostraré exactamente dónde puedes meter esas bocas espeluznantes, ¿sí? Antes de que el ex-Yuanin pudiera replicar, Itachi lo interrumpió con su tono suave y desarmante. Me sorprende tu preocupación, Deidara. Tú y Sasori solo parecían discutir. Pensé que te alegraría que tu arte saliera victorioso. La mueca de desprecio de Deidara se intensificó. ¿A eso le llamas victoria? Sasori Dana y yo podríamos haber tenido nuestras diferencias artísticas. Pero al menos podríamos respetarnos. Voy a matar a ese pequeño cabrón jugueteador en cuanto lo tenga en mis manos. El mundo entero verá la explosión. No harán tal cosa, ordenó su líder con los ojos entrecerrados. Tienen sus objetivos, eso no cambia. Deidara parecía dispuesto a discutir, pero se desanimó ante esos implacables ojos grises. Tras asegurarse de que el ninja de Iwa recibiera la reprimenda adecuada, se volvieron hacia Itachi. Aún así, esta es una pérdida inaceptable para Akatsuki. La red de informantes de Sasori resultó increíblemente útil, y por mucho que Zetsu cubra las lagunas, será imposible recuperarla por completo. Tendremos que adelantar nuestro cronograma mientras nuestra información siga siendo válida. Eso significa que todos deben concentrarse en sus objetivos más prioritarios. Los 2 usuarios de Dijutsu se sostuvieron la mirada por un momento, antes de que Kisame resopló con una sonrisa. Dios mío, podrías cortar la tensión aquí con Shibuki, y esa cosa ni siquiera tiene filo. ¿Tienes que tomarlo todo a la ligera? Gruñó la siguiente silueta más alta, con los ojos aún más difíciles de distinguir gracias a su esclerótica inusualmente oscura. Podría estar cazando recompensas. En cambio, estoy perdiendo el tiempo con esta charla inútil. Todos tenemos nuestros objetivos, así que podemos seguir con esto. Miró a su compañero con desdén. No me mires, prefiero estar en cualquier lugar menos rodeado de paganos como tú. Probablemente era el más sencillo de todos, con el pelo engominado hacia atrás y los ojos oscuros y dilatados. Cuanto antes pueda salir y volver a celebrar la gloria de Hashin-sama, mejor. El más alto hizo una mueca. Tienes suerte de que no pueda matarte.
Y qué suerte tienes de que siga intentándolo. Replicó su compañero con la voz ligeramente entrecortada. Basta. La voz del líder cortó la discusión como un cuchillo, provocando el silencio al instante. Todos tienen sus tareas. Espero resultados pronto, antes de que ocurran más contratiempos. Retirados. Una a una, las siluetas comenzaron a desaparecer, oscureciendo aún más la cueva hasta que solo quedaron Pain y la más extraña de las figuras. ¿Qué encontraste, Zetsu? No te va a gustar, respondió con un tono cantarín e infantil. Era una imagen extraña, con un ojo verde y otro amarillo sólido. Dos grandes protuberancias, parecidas a plantas, crecían de sus hombros, abriéndose alrededor de su cabeza como las fauces de una Venus atrapamoscas. Lo más extraño es que, incluso a través del brillo aceitoso de la técnica de proyección, era evidente que su cuerpo estaba perfectamente dividido por la mitad, entre una mitad blanca y otra negra. Hemos peinado todo ese campo, pero parece que el Kyuubi Jinchuriki se llevó todo lo que pudo. El cuerpo de Sasori, sus marionetas, y el anillo, continuó, esta vez en un tono bajo y oscuro que sonaba décadas más viejo. ¡Qué acaparador, eh! Solo encontramos restos, y al mismísimo Sasori, ya muerto. Fue asqueroso. Pain se quedó en silencio por un momento, con los ojos entrecerrados. Tras la traición de Orochimaru, perder otro anillo es inaceptable. Si Itachi y Kisame no logran recuperarlo junto con el Kyuubi, hagan lo que sea necesario para recuperarlo. Lo haré, jefe, respondió el medio blanco, saludando descuidadamente. Entendido. La mitad negra gruñó un momento después, y su proyección se desvaneció. Por un momento, Pain estuvo solo en la caverna, solo un par de ojos sombríos y anillados brillando en la oscuridad, antes de que estos también desaparecieran. Tarareó Hanabi mientras tocaba el brazo de madera sin vida. He oído hablar de robarles trofeos a tus oponentes derrotados. ¿Pero no es un poco macabro convertirlos en trofeos? ¿No había sido tan difícil reconstruir uno de los cuerpos de Sasori entre las diversas marionetas que Naruto había rescatado de la pelea? Al parecer, el titiritero paranoico había escondido numerosas copias de sí mismo entre la legión, aunque al final no le sirvieron de mucho. Con la abundancia de extremidades de repuesto, incluso las más dañadas, reconstruir una copia completa no había sido difícil. No es un trofeo, murmuró Naruto distraídamente, examinando una de las extremidades de repuesto que había recogido. Le daba miedo tocar las diversas marionetas humanas que Sasori había creado a lo largo de las décadas, pero los cuerpos especialmente diseñados que el titiritero había creado para sí mismo eran presa fácil. Es un objeto de estudio. Harías bien en tomar notas. Hanabi hizo una mueca mientras desactivaba su Byakugan. Sí, casi todo esto me supera. No entiendo cómo puedes entender los diseños de estos sellos. Experiencia, respondió el rubio. Aunque los diseños exactos de los sellos le eran desconocidos, no le era difícil compararlos con su propio trabajo y extrapolarlos a partir de ahí, construyendo poco a poco una base para el Fuinjutsu de Suna y trabajando a partir de ese punto en común. Sin embargo, no articuló nada de esto, demasiado fascinado por la estructura interna del brazo de Sasori. Aunque el titiritero mayor claramente nunca había invertido mucho esfuerzo en crear sistemas de chakras artificiales como Naruto, prefiriendo en cambio el títere humano, sin duda había aprendido mucho trabajando con la forma humana. Naruto había incursionado en la creación de musculatura artificial para sus marionetas, pero nunca había logrado encontrar los materiales adecuados para competir con mecanismos más robustos, aunque limitados. Si lograba descifrar cómo Sasori había logrado desarrollar músculos artificiales dentro de sus marionetas hechas a mano, estaría mucho más cerca de la miope jactancia que había hecho con Hinata. ¿Podrías ser más impreciso? Se quejó Hanabi, retrocediendo un paso para observar bien el cuerpo de Sasori. El compartimento abierto donde había descansado el componente orgánico del hombre parecía extrañamente vacío, como si estuviera esperando a ser llenado. De hecho, todo era solo un ejercicio de escalofríos. ¿Quién se había convertido voluntariamente en una marioneta? Agradece que no sea el Hokage, respondió Naruto con una sonrisa, levantando la vista de su examen. Juro que, de niño, jugaba a ser lo más críptico posible. Hanabi esbozó una sonrisa melancólica. Sí, algunos ancianos del clan solían hacer lo mismo, aunque quizá así eran. Creo que las personas mayores buscan un aura de misticismo, porque así es como las tratan sus mayores y quieren divertirse un poco por su cuenta. Teoría convincente. Fue un comentario superficial, pero la mención de su casa pareció bajar el ánimo en la habitación.
Naruto sabía que probablemente estaba reconsiderando su decisión. Si había tomado la decisión correcta o no. Volvió a su trabajo, pero ya no le apasionaba. Las décadas de secretos de Sasori no se desvelarían de la noche a la mañana, y aún tenía que acceder a sus singulares sistemas de almacenamiento de pergaminos y a sus chorros de presión. Por no hablar de intentar averiguar cómo había logrado recrear la liberación magnética del Kazekage. Descifrar eso solo le llevaría semanas, si no meses, de trabajo. Al menos ahora tenía tiempo. Casi de la noche a la mañana, se había hecho evidente quién había estado moviendo los hilos detrás de esta escalada bélica. Ahora que Sasori estaba muerto, era como si cientos de personas en todo el continente hubieran despertado de una terrible pesadilla. Incluso si solo se tomaba a aquellos que mostraban signos externos del control de Sasori, aquellos que claramente habían tenido que ser influenciados más allá de su propia moral, la extensión de la red de ese hombre era aterradora. Ya había enviado a tantos agentes como fuera posible para que se acercaran a estos durmientes, con cuidado, por supuesto, para ofrecerles ayuda para adaptarse y lidiar con las cosas que repentinamente recordaban haber hecho. Si lograba que se unieran al menos algunos, obtendría una visión profunda de los negocios de Sasori y, por extensión, de Akatsuki. No se hacía ilusiones de ser el único. Moverse por las redes de espionaje de la otra aldea sin revelar su secreto podía resultar agotador a veces, pero era una emoción muy diferente a la del combate. Por un lado, rara vez podías ver a tu oponente. Con eso en mente, no era de extrañar que la guerra volviera a amainar. El cambio radical de Suna al respecto habría sido cómico, de no ser por las vidas que probablemente se arruinarían. Las concesiones forzadas a la aldea, ya debilitada, los reducirían esencialmente a la categoría de aldea menor, una situación de la que habían estado intentando escapar lentamente desde la desaparición de sus andaime. Kiri era un asunto ligeramente distinto, ya que Yagura parecía dispuesto a continuar su campaña autodestructiva, pero en general era la misma historia. Quienes permitieron esa guerra se retiraban tan rápido como su dignidad se lo permitía. Pronto, solo quedaría un hombre, y los shinobi a quienes no había aterrorizado para que desertaran, contra Konoha. Seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, pero para eso estaba la rebelión. Con el apoyo de Konoha, proporcionándoles legitimidad y apoyo logístico, Meiterumi probablemente conseguiría el sombrero en menos de un mes. En resumen, parecía que todo volvía a la normalidad y la paz, lo cual lo preocupaba enormemente. Sobre todo porque aún no tenía ni idea de qué esperaba Akatsuki obtener de todo esto. Su teoría era que era una distracción. ¿Pero para qué? Los nombres que le había sacado a Sasori le servían para evaluar la fuerza de la pequeña organización, pero no para determinar su objetivo. La noticia de que alguien había asesinado y usurpado a Anz era quizás la más preocupante. Nunca había conseguido que un agente entrara en Amegakure. Pero, una vez más, era un problema que no iba a resolverse por sí solo en un futuro próximo. Suspiró y levantó la vista, viendo a Hanabi trabajando en su marioneta. Había logrado refinar bastante a Mari, permitiendo que se apreciaran más sus aspectos femeninos. Sin embargo, ahora mismo, solo revisaba y volvía a revisar los diversos mecanismos de forma mediocre. Sus dedos tamborileaban inquietos contra el escritorio. Hacía días que no salía, necesitaba un descanso, y probablemente no era el único. ¿Cómo crees que te verías siendo rubia?, preguntó de repente. El cielo se iluminó de colores mientras los fuegos artificiales, uno tras otro, los salpicaban de vibrantes rojos, rosas, azules y blancos. Hanabi podría haber considerado irónico que nunca hubiera visto fuegos artificiales antes de esa noche, considerando su nombre, si no estuviera tan cautivada por el brillante espectáculo. Su padre se habría horrorizado al verla allí, mirando el cielo como una niña, como una plebeya. Tal comportamiento era indigno de una Hyuga. Pero esta noche, no era una Hyuga. De hecho, con sus lentes de contacto azul aciano y su cabello platino, podría haber pasado por una Yamanaka sin ningún problema. Al principio le preocupó, pero el tinte ni siquiera le produjo un cosquilleo al aplicarlo. Con una simple aplicación de una solución de contraste, se desvanecía fácilmente. Sin ella, el color era prácticamente permanente. Los shinobi habían invertido mucho en encontrar alternativas efectivas al Enge. Había pensado que el disfraz era un poco innecesario considerando que ni siquiera estaban en Konoha. Konoha no usaba fuegos artificiales en sus festivales, pero esos pensamientos se disiparon entre los hermosos yukatas y los emocionantes puestos. Vagaba entre ellos aturdida, indistinguible de la multitud de relajados civiles que disfrutaban de su pequeña celebración.
Naruto le había aconsejado discretamente que fallara a propósito en la mayoría de los puestos que visitaba, las habilidades shinobi iban en contra del espíritu del evento, pero por lo demás era libre de vagar y disfrutar. El propio Naruto se mantuvo a unos pasos de distancia, y a simple vista, la mayoría no habría notado que estaban juntos, salvo por el hecho de que se había teñido el pelo del mismo rubio pálido. Lejos del entusiasmo de Hanabi, no sabía qué hacer consigo mismo. Tenía que vigilarla, por supuesto, para asegurarse de que no se escapara ni revelara su identidad, pero tenía poco interés en las diversas actividades del festival. Solo le daba un pequeño subidón reducir su habilidad a propósito lo justo para ganar, sin que pareciera fácil. Se cansó enseguida, y en su lugar se dedicó a admirar los diseños de la ropa ornamentada. Había estado pensando en maneras de incorporar patrones fascinantes a sus marionetas, de la misma forma que las kunoichi usaban ocasionalmente sus atuendos como distracción. Les restaría impacto, pero podría aumentar el escalofrío en contraste con sus rasgos más claramente antinaturales. Podía verlo tomar forma en su cabeza, sobre todo al admirar algunas de las elecciones de kimono más arriesgadas, pero aún no había llegado del todo. Intentaba examinar cómo una chica de su edad se había peinado con palillos cuando sintió la mano de Hanabi enredarse en la suya, arrastrándolo hacia un puesto específico. Cuando bajó la mirada, ella ni siquiera lo miraba. Ni siquiera estaba seguro de que se hubiera dado cuenta. No se veía tan feliz desde que le había permitido empezar con marionetas más grandes. Se alegraba de que al menos ella estuviera disfrutando. Había pensado que esto podría ser un buen descanso, pero esos mismos problemas seguían dándole vueltas en la cabeza. Los enigmas no desaparecían solo porque él los deseara. Seguían dando vueltas en su mente, inquietos, esperando ser resueltos. Cuando los resolvía, otros ocupaban su lugar. Siempre había otro problema que resolver, otra marioneta que construir o mejorar. Respiró hondo, sintiendo el peso de todo esto sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Cuánto tiempo continuaría? ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera sentido antes? Y entonces, como un soplo de viento, Hanabi apareció allí, sonriendo como la niña que debería haber sido, en lugar de la futura ninja que Konoha la habría convertido, que él estaba convirtiendo. Señalaba algo. Peces de colores nadando en una pecera que los niños intentaban vaciar con patéticos discos de papel de arroz. Había inocencia allí. Una inocencia que él se había esforzado por erradicar. No. Cerró los ojos un momento y respiró, sintiendo que el mundo se calmaba de nuevo. Hanabi habría sido una kunoichi sin importar lo que hiciera. Abrió los ojos de nuevo, sonriendo, y se dejó llevar hasta el tanque. Pagó al encargado del puesto, un hombre de aspecto grasiento que apenas lo miró antes de entregarle 3 discos pequeños. Sabía que era básicamente una estafa. El agua haría que los discos fueran poco mejores que papel de seda, pero se suponía que los juegos del puesto no se podían ganar. Probablemente había algunos discos más resistentes escondidos entre las pilas, para mantener el interés. Hanabi lo intentó, sin usar chakra como le había pedido, y el resultado fue predecible. Incluso con sus reflejos, no se podía hacer mucho con los materiales disponibles. Aún así, el ceño fruncido que puso cuando se rompió el último disco lo conmovió. La situación empeoró cuando el dueño del puesto les dedicó una sonrisa burlona. Buen intento, pequeña, estuviste cerca la última vez. Quizás tu Nisan te deje intentarlo de nuevo. La fluidez con la que hablaba le resultaba familiar. De niño, Naruto había practicado hablar consigo mismo una y otra vez frente a un espejo hasta que logró sonar exactamente así. Atrayente. Carismático. Genuino. Sonaba tan empalagoso ahora que había echado un vistazo tras la cortina. El rubio, más bronceado de lo habitual esa noche con el maquillaje que ocultaba sus bigotes, le devolvió la sonrisa. Te haré una mejor. Volvió a pagar, pero dejó los discos de repuesto a un lado. Le dio varias vueltas al que tenía en la mano antes de mirar el tanque. No usó chakra, eso habría sido demasiado fácil. En cambio, movió la pala por la superficie del agua, sin sumergirla del todo, hasta que estuvo suspendida sobre un pez. Con un rápido movimiento de muñeca, la pala se balanceó, atrapó al pez y lo lanzó al aire. Directamente al dueño del puesto. La pequeña multitud reunida rió a carcajadas al verlo agitarse torpemente mientras el pescado se deslizaba en su camisa. Naruto aprovechó el caos para alejar del puesto a un Hanabi risueño, esbozando una pequeña sonrisa. Hacía tiempo que no hacía algo tan infantil. Fue catártico.
De repente, en lugar de pensar en el próximo diseño de marionetas o en organizaciones sombrías, su mente se llenó del pequeño y vengativo placer de ver a un empresario corrupto disfrutar de una pequeña muestra de cama. Y me decías que no llamara demasiado la atención, dijo Hanabi con una risita, tras haber atrapado un pez dorado en medio de la confusión. Estaba adquiriendo malos hábitos de él. Él lo aprobaba. Los ninjas no están sujetos a ninguna regla. Ni siquiera a las nuestras, respondió con un tono de sabiduría exagerado, ganándose otra risita que solo hizo crecer su propia sonrisa. Hanabi se quedó en silencio después de un momento, mirando al pez dorado en su pequeña bolsa de plástico. Me recuerda a los peces koi del complejo. Bajó la mirada. Fueron idea de mi madre, algo que el clan debía cuidar juntos. Pensó que podría empezar a sanar las heridas de nuestra familia rota. Eso dijo Hinata, al menos. Hoy en día, es la única que los cuida. Mi padre prefiere olvidar cualquier cosa que le recuerde a mi madre, y la familia secundaria solo lo ve como una tarea más que les impone la casa principal. Y a pesar de todo eso, todavía los extrañas, terminó Naruto por ella, el buen humor disolviéndose tan rápido como esas bolas de papel de arroz. Toda familia tiene problemas, pero siguen siendo familia. Naruto se encogió de hombros. No lo sé. Hanabi lo miró con los labios torcidos. Supongo que tus marionetas son lo más parecido a una familia que tienes, ¿no? Volvió a examinar su pez dorado. Es bastante triste, la verdad. La boca de Naruto se torció ante eso, pero una mirada de reojo le indicó que no lo había dicho como un insulto. Cerró los ojos y contó hacia atrás desde 10. No había necesitado la compasión del Hokage, y tampoco quería la de Hanabi. He estado pensando, comenzó, solo para ser interrumpido inmediatamente. Cuidado con eso, dijo con una sonrisa burlona, viendo a su pequeño pez nadar hipnotizantemente en círculos alrededor de su bolsa. Se han iniciado guerras por menos. Chasqueó la lengua, pero ignoró el comentario. No se equivocaba. He estado pensando, que quizás sea posible traerte de vuelta al pueblo. Hanabi se quedó quieta un instante, casi tropezando con el pie. Se recuperó admirablemente, esbozando una sonrisa torcida en sus rasgos disimulados. ¿Qué? ¿Estabas planeando dejarme aquí? Naruto se detuvo, frunciendo el ceño. Para entonces, ya estaban en el otro extremo del festival, donde reinaba más silencio. La mayoría de la gente había empezado a desviarse hacia el otro lado, donde estaba a punto de presentarse una obra. Estoy hablando en serio. ¿Lo eres? Replicó Hanabi, con la voz cada vez más acalorada. Porque la última vez que lo comprobé, dijiste que era un trato único. Tomé mi decisión. ¿Fue todo inútil? ¿Eh? ¿Solo te gusta molestarme? ¿Es eso? No sabía entonces lo que sé ahora, respondió con calma, dejando que su ira lo invadiera. No es que no se lo mereciera. Solo intento arreglar las cosas. Hanabi parecía lista para atacarlo de nuevo, pero se detuvo, escrutando su rostro con la mirada, buscando incluso un atisbo de engaño. Encorvó los hombros e intentó esbozar una débil sonrisa. Si esto es una mentira, o uno de tus juegos, entonces, rió entre dientes, con un sonido tan hueco que casi dolía escucharlo, entonces puedes apostar a que la próxima vez que llegues a casa letalmente envenenado, te aseguro que no te salvaré. Naruto no estaba seguro de si era apropiado igualar su humor, así que simplemente se encogió de hombros. Entonces probablemente me lo merezca. ¿Qué pasó con el mercenario egoísta y amoral? Preguntó con brusquedad, incapaz de mirarlo, temerosa de que si lo hacía, él mostraría esa sonrisa arrogante y todo sería una broma. Él todavía está ahí, solo que viene a disfrutar de llevar la máscara. No parecía muy segura de qué hacer con eso, y finalmente decidió ignorarlo y centrarse en su pescado. Se alejaron del bullicio del festival, hacia las afueras, donde los pequeños arbustos dieron paso lentamente a los árboles por los que Ino-kun era famoso. ¿De verdad pudiste hacerlo entonces? Preguntó en voz baja, cuando estuvieron seguros de que nadie podía estar escuchando. Tengo un plan. No será fácil y requerirá mucho esfuerzo de tu parte. Pero debería funcionar. Lo delicado es el momento oportuno. Traer de vuelta a Hanabi repentinamente podría tener consecuencias nefastas en las próximas conversaciones con Kumo. Sería la ironía máxima que reavivara la guerra, corrigiendo el error que la provocó. Entonces, ¿algo más complicado que simplemente dejarme delante de una patrulla? Preguntó, con un poco de alegría volviendo a su voz. Un poco, sí. Le dedicó una débil sonrisa que le hizo recordar que debía estar enojada y apartar la mirada. Entonces, ¿qué provocó esto? Se puso las manos detrás de la cabeza mientras caminaban.
Ah, ya sabes. La guerra está a punto de terminar, Kumo está en muy mal estado. Konoha va a empezar a plantear preguntas difíciles. Hanabi entrecerró los ojos y lo miró fijamente por un momento antes de burlarse. ¿Sabes? Para ser un mentiroso de verdad, puedes ser un mentiroso de verdad. Si esto fuera solo eso para ti, una conveniencia, entonces me habrías matado, tirado mi cuerpo y ya está. La ceja del rubio se arqueó desconcertada. Te he estado enseñando demasiado bien, ¿no? No te hagas ilusiones, soy tan buena. Su voz se apagó al notar cómo la expresión de Naruto se había vuelto sobria de repente. Anne surgió del suelo en un instante, tan rápido que apenas tuvo tiempo de gritar de sorpresa. Ni siquiera se había dado cuenta de que la manipulaba. La marioneta la levantó y voló de inmediato, acelerando a una velocidad que le hizo llorar, de vuelta a Konoha. De regreso al suelo, Naruto se permitió una sola mirada para asegurarse de que Nabi se había escapado, antes de regresar a un lugar aleatorio en la línea de árboles. Te dije que nos había visto, bromeó una voz baja mientras dos figuras entraban en el claro, materializándose como de entre las sombras. El más alto le dedicó una sonrisa burlona al rubio, inclinando la cabeza mientras se quitaba la sujegasa de ala ancha. Disculpa que interrumpa tu cita, pero eres un cabrón difícil de localizar. Lo tomaré como un cumplido, dijo Naruto arrastrando las palabras, prácticamente obligándose a no levantar la vista al ver la silueta de Hanabi que se desvanecía rápidamente. No se hacía ilusiones, irónico considerando a quien miraba, de que estos dos no pudieran traerla de vuelta, ni siquiera a esa distancia. Su mejor opción era mantenerlos ocupados. Le ayudaba que estuvieran allí para él. Deberías, sonrió Kisame, aumentando aún más su parecido con un tiburón. Tendrás que venir con nosotros, Naruto, dijo finalmente su compañero. Naruto no cayó en la trampa de mirarlo. Sabía que incluso una sola mirada a esos ojos rojos que giraban lo atraparía. Incluso mirar sus pies probablemente era arriesgado. Naruto sabía lo suficiente sobre Genjutsu como para que no fueran una debilidad mortal, pero definitivamente no lo suficiente como para prepararlo contra alguien como Uchiha Itachi. Probablemente debería trabajar en eso. ¿Sabes? La venganza nunca me pareció del estilo de Akatsuki, comentó secamente, pulsando su chakra al azar por si ya estaba atrapado en un Genjutsu. Que él supiera, no lo estaba, pero bueno, ese era el propósito de un Genjutsu. Se suponía que no debías darte cuenta. ¿Un grupo de ninjas nucleares de clase S? Debieron de haber hecho falta cosas gordas para unirlos a todos sin destrozarse. Supongo que podrías decirlo, admitió Kisame con una sonrisa burlona que se divertía al saber algo que Naruto desconocía. Supuso que el intento de sonsacar información era un poco obvio. Pero no estamos aquí por Sasori. Creep solo servía para sus espías y para un entrenamiento. Eso sí que era interesante. Si Akatsuki estaba allí por él, sin importarle Sasori, significaba que buscaban algo suyo. Lo único interesante de él para los shinobi como ellos era, entrecerró los ojos, las piezas del rompecabezas encajaron, negándose a encajar antes. La desaparición de Gaara, el desquiciado compromiso de Yagura con la guerra, los rumores de la desaparición forzada de Nanabi Jinchuriki. Sintió como si una piedra se le hubiera clavado en el estómago. Un grupo como Akatsuki persiguiendo a los Biju no podía ser nada bueno. Criminales con semejante potencia de fuego, bajo un líder capaz de mantener unidas a personalidades tan volátiles. Eso solo significaba desastre. La piedra se hundió aún más y parte de su ansiedad debió de haber trascendido su máscara. Has dicho demasiado, Kisame, entonó Itachi, su voz nunca vaciló más allá de su monótono y aburrido. ¿Qué puedo decir? Respondió el hombre de la piscina, con sus ojos pequeños y brillantes, fijos en Naruto. No es que vaya a importar mucho en un momento, ¿verdad? Itachi no era de los que ponían los ojos en blanco ni suspiraban irritados. Simplemente le lanzó una mirada a su compañero, y el hombre más corpulento se calmó. Ese no es Naruto. No hemos estado hablando con Naruto durante ni un minuto. Dami lo saludó distraídamente, abandonando la actuación. Naruto se había ido con Hanabi, desapareciendo por el agujero que Anne había hecho al emerger del suelo. Solo su limitada capacidad para ver a través de los ojos de su marioneta, aunque solo le proporcionaba imágenes borrosas en blanco y negro, le permitió mantener una actuación convincente mientras huía a toda velocidad. Estar preparado para Sasori era una cosa. Enfrentarse a dos miembros de Akatsuki, él solo. Ni hablar. Espera, ¿en serio? Preguntó Kisame, con la sonrisa desapareciendo. ¿Es una marioneta? Entrecerró los ojos con irritación. El libro de bingo no bromeaba, ¿eh?
Claramente, dijo Itachi arrastrando las palabras, bastante impresionado por dentro. La sustitución de Naruto fue impecable, usando su propia marioneta como pantalla en el instante en que apareció. El conocimiento íntimo que implicaba, sobre su propio cuerpo y la forma de su marioneta, era notable. Aunque, si sabía que el sistema de chakra artificial de su marioneta bloquearía la línea de visión de su Sharingan, o si simplemente lo había adivinado, estaba por verse. ¿Y cómo es que tus ojos especiales no se dieron cuenta? Preguntó el hombre más grande, acusador, alzando a Sameada de su espalda y dándole unos golpes de prueba, frustrado. Pain no iba a estar contento. Sus marionetas tienen sistemas de chakra. Son bastante convincentes. Solo me di cuenta cuando siguió resistiéndose a mi genjutsu. ¿Las marionetas tienen chakra? Dami volvió a saludar, sin dejar de sonreír con descaro. Kisame le dio un golpe perezoso al constructo y este saltó hacia atrás. Está bien, nota mental. No subestimes al tipo que venció a Sasori en su propio juego. Itachi le dio a su compañero otra mirada de sufrimiento. Bastante. ¿Y ahora qué? ¿Crees que deberíamos llevarle la marioneta a Lead? Dami eligió ese momento para explotar, esparciendo metralla y kunai envenenados por doquier. Ninguno logró siquiera rozar a ninguno de los dos rangos S, pero el ataque dejó a Kisame con la boca abierta. Voy a disfrutar afeitándole los dedos a ese mocoso, uno por uno. Siguiente capítulo. Mosaico delicado.